Intermedio biológico. Cuando Wolf hizo público su descubrimiento sobre la segmentación de la célula germinativa, demostró el proceso de la creación de los seres vivientes y al mismo tiempo daba un aspecto vivo y susceptible de observaciones directas a la existencia de directrices interiores hacia una forma prefijada. Fue él quien rebatió algunas ideas filosóficas como las de la Leibniz y de Spallanzani sobre la preexistencia de la forma completa de los seres en el germen. Estos suponían que en el óvulo, es decir, en el origen, estaba ya formado, aunque imperfectamente y en proporciones mínimas, el ser que después se desarrollaba al ponerse en contacto con un ambiente favorable. Estas ideas fueron deducidas de las observaciones sistemáticas sobre la semilla de una planta, que ya contiene entre los dos cotiledones una plantita en la que se reconocen raíces y hojas y que más tarde al depositarse en la tierra se desarrolla en una planta, con todo lo preexistente en el germen. Por deducción se suponía un procedimiento análogo de reproducción en los animales y en el hombre. Pero cuando Wolf, después del descubrimiento del microscopio, pudo observar cómo se forma un ser viviente, comenzando por el estudio del embrión en los pájaros, vio que el origen es una simple célula germinativa, en la que el microscopio, con la posibilidad que nos brinda de ver lo invisible, demuestra que no preexiste forma alguna. La célula germinativa, procedente de la fusión de dos células masculina y femenina, no está compuesta más que de una membrana, protoplasma y núcleo, como cualquier otra célula, de modo que representa sencillamente la célula elemental, en su forma primitiva, sin diferencia de clase alguna. Cualquier ser vivo, planta o animal procede de una célula primitiva. Lo que se había observado antes del descubrimiento del microscopio, es decir, la plantilla dentro de la semilla, es un embrión ya desarrollado de la célula germinativa que ha superado la fase que se efectúan dentro del fruto, el cual después deposita en la tierra la simiente madura. La célula germinativa posee además una propiedad singularísima, la de atraer materia alrededor de sus centros de atracción, siguiendo un designio preestablecido. Sin embargo, en la célula primitiva no existe el más pequeño vestigio de este designio. Ya en su interior se hallan unos pequeños corpúsculos, los cromosomas, que están relacionados con la herencia. Siguiendo los primeros desarrollos de los animales, se ve que la primera célula se divide en dos células distintas y estas en cuatro, y así sucesivamente hasta formarse una especie de pelota hueca que se llama mórula, la cual se inflexiona formando dos estratos entre los cuales queda una abertura. Así se forma una cavidad doble abierta que se llama gástrula. Y así continúa a través de multiplicaciones, inflexiones, deformaciones y diferenciaciones, el desarrollo de un ser complicado de órganos y de tejidos. La célula germinativa, pues, aunque tan sencilla y privada de cualquier finalidad material, trabaja y construye con obediencia exactísima al mandato inmaterial que lleva en sí misma, como si fuera un siervo fiel, que sabe de memoria la misión recibida y que cumple exactamente, pero sin llevar sobre sí mismo documento alguno que pudiera revelar la orden secreta recibida. La misión se revela únicamente por la actividad de las células infatigables y por el trabajo desarrollado. Fuera de la labor acometida, nada existe. En los embriones de los mamíferos y por consiguiente en los de los hombres, el primer órgano que aparece es el corazón, o mejor dicho, lo que será el corazón con el tiempo, una vesícula que súbitamente se pone a pulsar con orden, siguiendo un ritmo establecido, batiendo 2 veces en el mismo periodo de tiempo empleado por el corazón materno para una pulsación. Y siempre continuará el ritmo sin paro alguno, porque es el motor vital que auxilia a todos los tejidos vivos que se van formando, facilitándoles los medios necesarios a la vida. Y todo constituye un trabajo oculto y maravilloso,
pues se desarrolla automáticamente. Es el milagro de la creación a partir de la nada. Aquella sapientísima célula viva nunca flaquea, encontrando en sí misma el poder de transformarse profundamente, bien en célula cartilaginosa, bien en célula nerviosa, bien en célula de revestimiento cutáneo, etc., tomando cada tejido su posición precisa. Esta maravilla de la creación, especie de secreto del universo, permanece rigurosamente oculta. La naturaleza la rodea de velos impenetrables que solo ella puede romper cuando quiere lanzar a un nuevo ser maduro que debe aparecer en el mundo, como la criatura que nace. Pero el ser que se acaba de nacer no es solamente un cuerpo material. A su vez, es como una célula germinativa que lleva en sí funciones psíquicas latentes, de tipo perfectamente determinado. En efecto, el recién nacido funciona solamente en sus órganos. Tiene que cumplir otras funciones. Los instintos que no pueden situarse en una célula se depositan y desarrollan en un cuerpo vivo, en un ser que ya ha nacido. Y como toda célula germinativa, lleva en sí la misión del organismo, sin que sea posible penetrar su misión por medio de documentos. Así, un cuerpo recién nacido, cualquiera que sea la especie a que pertenezca, lleva en sí mismo la traza de instintos psíquicos, de funciones que pondrán al ser en relación con el ambiente, para cumplir una misión cósmica, cualquiera que sea el ser, aunque se trate de un insecto. Los instintos maravillosos de las abejas les conducen a organizaciones sociales muy complicadas, aunque solo actúan en ellas solas, pero no en los huevos ni en las larvas. El instinto de volar se manifiesta en los pájaros nacidos, pero no antes, y así sucesivamente. En efecto, cuando el nuevo ser está formado, es un huevo espiritual, con un depósito de guías misteriosas, las cuales dan lugar a los actos, caracteres y labores, es decir, a las funciones sobre el ambiente exterior. El ambiente exterior no debe facilitar solamente los medios de la existencia fisiológica, requiere las misiones misteriosas que lleva en sí mismo, como cualquier ser que acaba de nacer y que es atraído por aquel ambiente, no solamente el vivir, sino ejercitar una función o cargo necesario para la conservación del mundo y de su armonía, cada uno según su especie. El cuerpo posee la forma adecuada a su superfunción psíquica, que debe formar parte de la economía del universo. Que estas funciones superiores ya son innatas en el nuevo ser es evidente en los animales. Sabemos que aquel mamífero será pacífico porque es un corderito y que aquel otro será feroz porque es un cachorro de león. Sabemos que aquel insecto trabajará infatigablemente dentro de una disciplina férrea inalterable porque es una hormiga y que otro cantará eternamente en la soledad porque es una cigarra. El recién nacido no es solo un cuerpo dispuesto a funcionar, es un embrión espiritual provisto de directrices psíquicas latentes. Será absurdo pensar que precisamente el hombre perfectamente caracterizado, distinto de las demás criaturas de la creación, por la grandiosidad de su vida psíquica, fuese el único ser que no poseyera un propósito de desarrollo psíquico. El espíritu puede hallarse tan profundamente latente que no se manifiesta como el instinto de los animales, pronto a revelarse en sus acciones establecidas. El hecho de no ser movido por instintos fijos y determinados, como en los animales, es el signo de un fondo de libertad de acción que exige una elaboración especial, casi una creación, dejada al desarrollo de cada individuo y por consiguiente imprevista, delicadísima, difícil y oculta. Es pues un secreto del alma del niño que no es posible penetrar si él mismo no lo revela, a medida que va construyéndose a sí mismo, precisamente como en la segmentación de la célula germinativa, donde nada se efectúa sin una misión concreta, pero una misión que ningún medio puede revelar y que se manifestará, sin embargo, al realizarse las diversas particularidades del organismo. Y por esto solamente el niño puede hacernos revelaciones sobre la misión natural del hombre. Pero,
Por la sensibilidad que va unida a toda creación de la nada, la vida psíquica del niño tiene necesidad de defensa y de un ambiente análogo a los envolventes y múltiples velos que la naturaleza ha dispuesto alrededor del embrión físico. Y ahora os leo un trozo que está en el libro puesto por María Montessori, que es un extracto de un texto en relación al espíritu del niño. Y se oyó sobre la tierra una vocecita temblorosa que no había sido oída nunca, saliendo de una garganta que jamás vibró. Me han hablado de un hombre que vivía en la oscuridad más profunda. Sus ojos jamás habían visto la más tenue luz, como en el fondo de un abismo. Me han dicho de un hombre que vivía en el silencio. Jamás el más tenue ruido había llegado hasta sus oídos. Oí hablar de un hombre que vivía sumergido en el agua, un líquido de extraña tibieza, y bruscamente salió al exterior, entre los hielos. Abrió sus pulmones que nunca había respirado. Las fatigas y suplicios de Tántalo serían ligerísimos comparados con los suyos. Y venció. El aire extendió de un solo impulso sus pulmones seplegados desde su origen, y el hombre gritó: ¿Y ahora? ¿Usted cómo se presenta? Una vocecilla temblorosa que no había sido oída nunca, saliendo de una garganta que jamás vibró. Era el hombre que salía del reposo. ¿Quién puede imaginarse lo que es el reposo absoluto? El reposo del que ni siquiera ha de comer, pues otros comen en su lugar, que vive en el abandono de todas sus fibras, porque otros tejidos vivos fabrican y le procuran el calor necesario a su existencia. Sus tejidos más íntimos no han de defenderle contra los venenos y bacilos, porque otros tejidos lo hacen por él. Únicamente su corazón ha trabajado, pues comenzó a latir antes de su venida al mundo, latiendo con ritmo doble al de los demás corazones, y he comprendido que era el corazón de un hombre. Y ahora usted se presenta, emitiendo el gran grito conmovedor, herido por la luz y los ruidos, fatigado en todas las fibras más íntimas de su ser. ¿Por qué me has abandonado? Y esta es la primera vez que el hombre refleja en sí mismo al Cristo moribundo, al Cristo que redime.